La época de la movida se considera que era el desmadre, que la gente iba desmadrada por la calle haciendo de todo el día borracha, sin trabajar y viviendo la gran vida. Y era cierto, pero solo para unas pocas personas. Es decir, la movida en principio no éramos más de 40 50 personas y después poco a poco se fue juntando mucha gente, pero se mitifica creyendo que aquello era una orgía constante y diaria. La llamada movida de los 80 constituye un episodio más que significativo de nuestra historia. El sentimiento de libertad experimentado tras la muerte de Franco dio lugar a una explosión creativa que traspasó las fronteras nacionales y en la que arte y exceso fueron muchas veces de la mano. Con motivo de la exposición titulada 25 años de Diario Pop, inaugurada en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, hoy en Tesis haremos una radiografía de aquel fenómeno de la mano del periodista Jesús Ordovás, testigo directo, cronista y actor de uno de los periodos de mayor esplendor de la historia reciente de nuestro país. La movida surgió en Madrid, porque fue un término que utilizábamos en Madrid para decir que había un concierto, que había un festival y donde se podía coger costo también. Cuando surgieron los primeros grupos del punk, empezó a llamarse aquello la nueva ola madrileña, porque eran grupos nuevos casi todos, Nacha Pop, Radio Futura, Los Secretos, pero después empezamos a usar la palabra movida y fue tomado por Francisco Umbral y entonces el término ya se hizo periodísticamente popular. La movida era fundamentalmente diversión, la gente quería divertirse, la gente pasarlo bien. Eso implica en la música pues hacer rock and roll, hacer punk, tocar lo que uno quiere. Englobó no solo a los músicos, sino a la gente que hacía fotos, que hacía exposiciones, que hacía películas, los cortos que hacía Almodóvar. Nos juntábamos unos cuantos, veíamos los cortos, los pasábamos bien, bebíamos gin tonics, fumábamos. Entonces aquí era diversión, allí no había dinero por medio ni nada. Englobaba también lo que hacían El Hortelano, Cesepe, Eucalele, Alberto García Lís en El Rastro, en un puesto que tenían allí también, donde hacían fanzines y regalaban invitaciones para exposiciones, conciertos. Todo el mundo quería tener su movida, nadie quería quedar relegado. Entonces empezó a surgir la movida de Vigo con Siniestro Total, la movida de Barcelona con Loquillo. Cuando yo escuché Esto no es Hawái de Loquillo en un single, inmediatamente la puse de sintonía en mi programa de radio, porque además lo más importante es que haciendo un programa desde Madrid ponía como representante de la independencia y de la nueva efervescencia a un rockero de Barcelona, precisamente, que era Loquillo. Y eso animó a mucha gente de otras ciudades a enviar a Radio 3 y a mi programa en concreto sus primeras maquetas. Después muchos de esos artistas pues empiezan a tener éxito, empiezan a hacer cosas que realmente empiezan a ser consideradas por los grandes medios de comunicación. Esa fama ya hace que empiezan a pedir dinero por lo que hacen. Ya es la segunda etapa de la movida, es decir, además de diversión, aquello ya se puede convertir en una profesión. Rockero, el que no esté colocado, que se coloque y al loro. Tierno Galván era un político de los pocos que ha habido en nuestro país que apoyó a la gente joven que hacía cosas distintas a las que habitualmente pues estaba acostumbradas los medios oficiales, ¿no? El ayuntamiento ayudaba a organizar festivales, editaba revistas, organizaba concursos de rock y apoyaba pues toda la actividad y las actitudes y
y la manera de vivir de la gente joven. En la movida nadie hablaba de política. Las canciones de la movida eran irónicas y en contra de cualquier poder político, social o de cualquier o moral, ¿no? Enamorado de la moda juvenil de Radio Futura, que fue una canción pues que te invitaba a salir a la calle, a ir al centro de la ciudad, a divertirte, una canción también con mucha ironía, mucha gracia, muy fuerte. En la segunda mitad de los años 80 empezaron a salir grupos que dijeron, bueno, si estos sin saber cantar, sin saber tocar pueden tener éxito, pues nosotros también. La gente como de Caca de Luz, sabes que los Pegaboides, o Radio Futura, Una Chapombo, Secretos o Mamá, era gente que llevaba currando mucho tiempo y que si tenían éxito era porque se lo habían trabajado, pero había otros grupos que directamente fueron fichados por las compañías multinacionales para vender discos, pura y simplemente vender discos. La movida se empieza a abultar, ya no solo en cuanto a popularidad, sino en cuanto a dinero, ¿no? Entonces todo aquello se empieza un poco a corromper también. Donde hay dinero también hay corrupción. Entonces hay managers por medio, hay gente que trapichea, hay drogas, hay gente que empieza a morir también, a consumir cocaína, heroína. Hay muchos grupos que se separan y hay gente que empieza... como Santiago Serón va por su camino, Jaime Urrutia va por el suyo, Alaska y Nacho Canut pues se separan de Carlos Berlanga. En la última etapa de la movida, si antes estaban más o menos unidos casi todos y se conocían y ayudaban, ahora cada uno está buscando un camino personal. Es el fin del mundo, nada más. Es el día del juicio final. La movida murió en varias ocasiones, con la muerte en una pelea en la Puerta de Rocola de un chico. Se puede decir que fue también la defunción de una parte de la movida, ¿no? De la movida que se daba cita en Rocola. De nostalgia no vive nadie, porque la nostalgia es algo que no le interesa a nadie. La cantidad de gente que empezó entonces haciendo canciones y grupos y que hoy siguen editando discos y haciendo cosas realmente interesantes es muchísima. Hay gente pues como Santiago Serón o Jaime Urrutia o Alaska o Nacho Canut o Julián Hernández, Siniestro Total o Kiko Veneno. Hay muchísima gente, o Loquillo, o Manolo García o Quimi Portet. La inmensa mayoría de los grupos y de los artistas y de la gente que comenzó en los años 80 es gente que vive al día y que vive el momento actual y que van haciendo cosas nuevas constantemente. O sea, que es gente que está mirando al presente y al futuro.